60. Enfoques dietéticos en la enfermedad renal. Puntos clave. La dieta es una estrategia infrautilizada por los médicos en su objetivo de prevenir o ralentizar la progresión de la enfermedad renal crónica a la enfermedad renal crónica terminal y en el tratamiento de las complicaciones relacionadas con la enfermedad renal crónica. La dieta es una estrategia fundamental en la prevención y el tratamiento de los dos síndromes que más contribuyen a la enfermedad renal crónica en las sociedades desarrolladas: la diabetes mellitus y la hipertensión. Las dietas predominantemente de origen vegetal se asocian con una reducción del riesgo de mortalidad general en la enfermedad renal crónica, una consideración importante para los médicos, dado que los pacientes con enfermedad renal crónica sufren una mayor mortalidad que los pacientes sin enfermedad renal crónica. Las dietas con baja producción de ácidos y que promueven un microbioma intestinal con niveles bajos de metabolitos nefrotóxicos se asocian a un riesgo reducido de inicio y progresión de la enfermedad renal crónica. Las modificaciones de la dieta pueden reducir las complicaciones urémicas debido a la acumulación de desechos nitrogenados. Tales modificaciones incluyen limitar la cantidad de proteínas y centrarse en el carácter de estas. Las dietas predominantemente vegetales parecen tener un papel importante en el manejo de la enfermedad renal crónica. Incluso los pacientes con enfermedad renal crónica, con una tasa de filtración glomerular reducida, pero comparativamente bien conservada, parecen ser capaces de tolerar el aumento de la carga de potasio de las dietas más vegetarianas mejor de lo que se pensaba. Los enfoques de salud pública para la implementación de componentes de la dieta saludable en las poblaciones, además de la prescripción facultativa, podrían prevenir la enfermedad renal crónica y reducir su incidencia, particularmente en poblaciones de alto riesgo. Puntos introductorios. La dieta es un componente clave del manejo de la enfermedad renal crónica. El análisis de datos estadounidenses que muestran que la dieta es el factor de riesgo de muerte y discapacidad relacionado con la enfermedad renal crónica más importante en personas con enfermedad renal crónica, muestra la importancia de la dieta en el manejo de la enfermedad renal crónica. Además, una dieta saludable en pacientes con enfermedad renal crónica se ha asociado con la reducción de la mortalidad. Estos datos respaldan que la dieta puede mejorar la duración y la calidad de vida de las personas con enfermedad renal crónica y debe alentar a los médicos a conocer y recomendar patrones alimentarios que logren estos objetivos. Las razones adicionales para que los médicos consideren la dieta como la piedra angular del manejo de la enfermedad renal crónica incluyen las siguientes. La dieta es un componente fundamental del manejo de la diabetes, la principal causa de enfermedad renal crónica en las sociedades desarrolladas. Las personas con enfermedad renal crónica relacionada con la diabetes deben tener su diabetes adecuadamente controlada junto con su enfermedad renal crónica. Cabe destacar que cuanto más saludable, posteriormente detallaremos los componentes de una dieta saludable, es la dieta en la enfermedad renal crónica secundaria a diabetes tipo 2, menor es la mortalidad y el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. Se recomienda la dieta como tratamiento de primera línea de la hipertensión, una afección comórbida presente en más del 90% de las personas con enfermedad renal crónica. En consecuencia, la dieta ayudará a controlar la hipertensión en la enfermedad renal crónica, mientras que los estudios a largo plazo respaldan que un mejor control de la hipertensión produce una menor mortalidad en enfermedad renal crónica. La dieta ayuda a controlar algunas de las complicaciones metabólicas de la enfermedad renal crónica. La dieta también ayuda a mejorar algunas de las disfunciones orgánicas asociadas a la enfermedad renal crónica. Si se aplica correctamente, la dieta puede limitar la acumulación corporal de productos de desecho que normalmente se excretan por el riñón y que causan daño, retrasando así la necesidad de tratamiento renal sustitutivo en forma de diálisis o trasplante de riñón. El desequilibrio que lo acompaña en la enfermedad ácido-base
líquidos, electrolitos y el trastorno mineral óseo, disminuye la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal crónica. La mejora de estas complicaciones metabólicas, mediante la aplicación hábil de patrones alimentarios eficaces que retrasen con éxito la necesidad de un tratamiento renal sustitutivo, puede mejorar la calidad de vida del paciente y reducir los costes sociales del manejo de la enfermedad renal crónica. La dieta también podría usarse para ayudar a retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica, como se discutirá más adelante. En conjunto, estos datos apoyan que la dieta en la enfermedad renal crónica desempeña un papel importante en su prevención, su progresión, una vez establecida, y en el manejo de sus complicaciones. Aunque el enfoque de nuestra discusión serán las estrategias y tácticas disponibles para los médicos que atienden a pacientes con enfermedad renal crónica, los datos respaldarán que los cambios en la política alimentaria facilitarían algunas intervenciones, particularmente cuando se consideren estrategias para la prevención de la enfermedad renal crónica. Los datos que se discutirán apoyan la dieta como el enfoque fundamental de la alimentación primero, para el tratamiento de las personas con enfermedad renal crónica y de las personas en riesgo de padecerla, con la terapia farmacológica como complemento de la dieta. Esto es lo contrario del enfoque actual, en el que la terapia farmacológica es fundamental para el manejo de la enfermedad renal crónica. Comenzaremos nuestra discusión con las contribuciones de la dieta a las principales entidades patológicas responsables de la enfermedad renal crónica, la diabetes y la hipertensión, que representan el 72% de los casos incidentes de enfermedad renal crónica terminal en Estados Unidos. Contribuciones de la dieta a los principales síndromes que causan la enfermedad renal crónica, diabetes e hipertensión. Diabetes. La diabetes mellitus sigue siendo el factor que más contribuye a la enfermedad renal crónica terminal en Estados Unidos. La diabetes tipo 2 es la responsable de más del 90% de los casos, y la diabetes tipo 1 contribuye con el resto. Aunque la incidencia de la diabetes tipo 2 en Estados Unidos está disminuyendo, su prevalencia está aumentando, probablemente debido a que los individuos con diabetes tipo 2 viven más tiempo, lo que por desgracia los expone a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. 10 años después del diagnóstico de diabetes tipo 2, el 5,3% presentaba macroalbuminuria, es decir, más de 300 miligramos de excreción diaria de albúmina en orina, indicativo de nefropatía establecida. Desafortunadamente, muchos pacientes con diabetes tipo 2 ya tienen signos de enfermedad renal crónica en el momento del diagnóstico, posiblemente porque habían experimentado un periodo indeterminado del estado metabólico anormal conocido como prediabetes, que puede estar asociado con signos de lesión renal como la albuminuria. Más preocupante es que aproximadamente un tercio de los adultos estadounidenses padecen prediabetes y presentan una mayor prevalencia de tasa de filtración glomerular estimada reducida en comparación con la población general. En el último cuarto de siglo, tanto las enfermedades cardiovasculares como las renales se han vuelto altamente prevalentes en adultos con prediabetes, independientemente de la definición utilizada para definir esta entidad. Por tanto, es relevante considerar los enfoques dietéticos para la enfermedad renal crónica, en particular las estrategias destinadas a prevenir la aparición de la enfermedad renal crónica y su progresión, en el contexto de las contribuciones dietéticas a esta importante enfermedad, que es la que más conduce a la enfermedad renal crónica en las sociedades desarrolladas. Contribuciones dietéticas a la diabetes mellitus tipo 2. El sobrepeso es el factor de riesgo modificable más importante para la diabetes tipo 2, y por tanto, los factores dietéticos que contribuyen a él proporcionan el contexto para la enfermedad renal crónica secundaria a diabetes. Los estudios observacionales respaldan que la adherencia a una dieta saludable, en contraposición a una no saludable,
incluida la dieta mediterránea, que enfatiza las frutas y verduras frescas, el aceite de oliva, el pescado como fuente de proteína animal, y resta importancia a los azúcares simples y la carne roja como fuente de proteína, se asocia con un riesgo reducido de diabetes tipo 2. Los componentes dietéticos que parecen influir en el riesgo de diabetes tipo 2 incluyen: carácter de los carbohidratos ingeridos. La ingesta alta del componente no digerible de carbohidratos complejos conocido como fibra se asocia con un riesgo reducido de diabetes tipo 2. El aumento de la ingesta de fibra mejora el crecimiento de bacterias intestinales, cuya fermentación de la fibra ingerida produce ácidos grasos de cadena corta que promueven un mejor control glucémico. Los alimentos de grano integral son particularmente ricos en fibra. Las frutas y verduras, en general, son fuentes de fibra. Por otro lado, la ingesta elevada crónicamente de alimentos con mayor propensión a aumentar los niveles de glucosa en sangre cuando se ingieren, es decir, alimentos con un índice glucémico alto como azúcares simples, se asocia con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. El índice glucémico es una clasificación de los carbohidratos presentes en los alimentos según cómo afectan estos a los niveles de glucosa en sangre. Es un número de 0 a 100, en el que a la glucosa pura se le ha otorgado arbitrariamente el valor de 100. Los carbohidratos con un valor de índice glucémico bajo, 55 o menos, se digieren, absorben y metabolizan más lentamente, y causan un incremento más lento de la glucosa en sangre, a menudo a niveles bajos. Carácter de la grasa ingerida. Aunque la ingesta alta de grasas saturadas parece no afectar el riesgo de diabetes tipo 2, la ingesta alta de grasas poliinsaturadas omega 6 y omega 3 parece reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Carácter de la proteína ingerida. La ingesta elevada de proteínas de origen animal se asocia con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, en particular, una mayor ingesta de carnes rojas. Por otro lado, las dietas proporcionalmente altas en proteínas vegetales se asocian con un riesgo reducido de diabetes tipo 2. Efectos dietéticos sobre la producción de ácido endógeno. La proteína de origen animal se metaboliza para producir ácidos, pero la mayoría de las proteínas de origen vegetal se metabolizan para producir bases o no se metabolizan para producir ninguno. Además, una dieta alta en sal aumenta la producción de ácido endógeno. Si las dietas ingeridas producen ácidos o bases, está determinada en gran medida por el equilibrio de los componentes dietéticos productores de ácidos y de bases. Las dietas muy acidógenas aumentan la resistencia a la insulina. Su ingestión crónica se asocia con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, y la resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2 se asocia con hipertensión y microalbuminuria. Juntos, estos datos guían las estrategias dietéticas para prevenir la diabetes, particularmente en individuos y poblaciones en riesgo, tabla 60.1. Además, ayudan a guiar el manejo dietético de los pacientes con enfermedad renal crónica con diabetes concomitante. Hipertensión. La hipertensión es el segundo factor que más contribuye a la enfermedad renal crónica terminal en Estados Unidos y constituye un factor comórbido en más del 90% de los pacientes con enfermedad renal crónica. Como se discutió en la diabetes, es importante considerar enfoques dietéticos en la enfermedad renal crónica, particularmente estrategias para prevenir la enfermedad renal, su progresión y el efecto de la enfermedad renal crónica sobre la mortalidad, en el contexto de las contribuciones dietéticas a la hipertensión. Esto es particularmente relevante, dado que un mejor control de la presión arterial en la enfermedad renal crónica se asocia a una menor mortalidad. Contribuciones dietéticas a la hipertensión. Como se describió para la diabetes, la adherencia a una dieta saludable, en contraposición a una no saludable, se asocia con una menor incidencia de hipertensión en las poblaciones.
Otros estudios observacionales apoyan que la adherencia de la población a la dieta mediterránea descrita anteriormente se asocia con una disminución de la presión arterial. Además, las recomendaciones clínicas actuales recomiendan la dieta DASH, enfoques dietéticos para detener la hipertensión, como la primera línea terapéutica para la hipertensión, ya que reduce eficazmente la presión arterial. Esta dieta hace hincapié en frutas y verduras, cereales integrales y frutos secos, y limita el consumo de proteínas de origen animal, como carnes rojas, en preferencia a la ingesta moderada de pescado y aves. La dieta DASH reduce la presión arterial en pacientes hipertensos. Los componentes dietéticos que parecen contribuir al riesgo de hipertensión se resumen en la tabla 60.2 e incluyen ingesta de electrolitos. Múltiples estudios destacan el importante papel del sodio, cloruro de sodio o sal en el inicio y mantenimiento de la hipertensión, y señalan que la hipertensión es poco común en sociedades con una ingesta dietética de sodio muy baja, incluso en personas de edad avanzada. Además, existe una relación directa entre la ingesta de sodio de la población y la presión arterial, mientras que la restricción de sodio en la dieta reduce la presión arterial en pacientes con hipertensión. Como se apuntó anteriormente, la dieta DASH reduce la presión arterial, aunque la restricción de sodio disminuye aún más la presión arterial en pacientes que consumen esta dieta. Por el contrario, un alto contenido de sodio en la dieta parece anular los efectos reductores de la presión arterial de una dieta saludable. Por otro lado, la excreción de potasio en la orina, que refleja la ingesta de potasio en la dieta, está inversamente relacionada con la presión arterial. El potasio dietético parece tener una serie de beneficios para reducir la presión arterial, que incluyen facilitar la excreción de sodio en la orina. La combinación dietética de sodio y potasio, que parece reducir mejor el riesgo de hipertensión, es un consumo bajo en sodio combinado con uno elevado de potasio. Además, algunos estudios sugieren que el consumo de magnesio en la dieta está inversamente relacionado con el riesgo de hipertensión. Incluso algunos otros muestran que los suplementos de magnesio pueden disminuir levemente la presión arterial en aquellos con hipertensión. Una dieta más vegetariana, que incluya frutas y verduras frescas, es baja en sodio y alta en potasio y es una buena fuente de magnesio. Carácter de las proteínas ingeridas. Los componentes de las dietas poco saludables, que se han asociado con un mayor riesgo de hipertensión, incluyen una mayor ingesta de proteínas de origen animal como el queso y la carne roja procesada. Por contra, los componentes alimentarios asociados con un menor riesgo de hipertensión incluyen proteínas de origen vegetal, como frutas y verduras. Los estudios epidemiológicos muestran que los vegetarianos estrictos tienen una menor incidencia de hipertensión que los que no lo son, y que es menos probable que la presión arterial de los vegetarianos aumente con el envejecimiento, como suele ser el caso en la mayoría de las personas que consumen las dietas estándar de las sociedades desarrolladas. Dichos estudios sugieren que la ingesta dietética reducida de componentes particulares de nuestra dieta estándar no fue el factor responsable de esta diferencia de presión arterial, sino que la presión arterial más baja en los vegetarianos se debió, en cambio, a una mayor ingesta de nutrientes potencialmente beneficiosos por el aumento de la ingesta de verduras y frutas. En apoyo de esta afirmación, la suplementación de frutas y vegetales a la dieta mediterránea, que es similar en composición a la dieta DASH y ya es más alta en verduras que las dietas típicas de las sociedades desarrolladas, se asoció con un menor riesgo de desarrollar hipertensión. Además, la disminución del consumo de carne roja y la sustitución por proteínas vegetales redujeron la presión arterial en mujeres prehipertensas y posmenopáusicas. Efectos dietéticos de la producción de ácido endógeno sobre la hipertensión. Como se indicó anteriormente,
El cuerpo metaboliza la proteína de origen animal de una manera que aumenta la producción de ácido endógeno, mientras que la mayoría de las proteínas de origen vegetal se metaboliza de una manera que disminuye la producción de ácido endógeno o no tiene un efecto neto sobre ella. Además, las dietas ricas en sal aumentan la producción de ácido endógeno. De hecho, la ingesta dietética de sal tiene aproximadamente del 50 al 100% del efecto productor de acidosis de la carga neta de ácido de la dieta. Los estudios en niños y adultos constatan que las dietas que aumentan la producción de ácido endógeno elevan la presión arterial. Debido a que el sodio en la dieta aumenta, el potasio en la dieta disminuye, las dietas con proteínas de origen animal aumentan y las de proteínas de origen vegetal disminuyen, la producción endógena de ácidos. El efecto de la dieta sobre la producción de ácido endógeno podría ser un mecanismo común a través del cual estos y posiblemente otros componentes de la dieta influyen en la presión arterial y el riesgo de hipertensión. Obesidad. Por supuesto, existen importantes contribuciones dietéticas a la obesidad, y los estudios de población muestran que la obesidad se asocia con un mayor riesgo de hipertensión. Asimismo, la pérdida de peso en pacientes obesos con hipertensión reduce su presión arterial. Las estrategias para reducir la incidencia de enfermedad renal crónica en las poblaciones pueden comenzar reduciendo la incidencia de sus dos causas principales, la diabetes, particularmente la diabetes tipo 2, y la hipertensión. Los datos presentados muestran importantes contribuciones dietéticas a ambos y sugieren que las estrategias dietéticas instituidas para pacientes individuales en riesgo y, más ampliamente, poblaciones en general, son prometedoras para reducir la incidencia de enfermedad renal crónica mediante la disminución de la incidencia de diabetes e hipertensión. Tales intervenciones podrían instituirse de manera más efectiva a nivel de la población en general, en lugar de a nivel individual, particularmente cuando se enfocan en segmentos de población con un riesgo de enfermedad renal crónica particularmente elevado. Además, debido a que la diabetes es el factor que más contribuye a la enfermedad renal crónica en las sociedades desarrolladas y a que más del 90% de los pacientes con enfermedad renal crónica padecen hipertensión, estos datos respaldan estrategias dietéticas efectivas en pacientes con enfermedad renal crónica para controlar la diabetes concomitante y/o la hipertensión también de forma individual. Contribuciones de la dieta a la incidencia y progresión de la enfermedad renal crónica. Factores dietéticos asociados al inicio de la enfermedad renal crónica. De manera similar a lo que se ha descrito para los dos síndromes, que son los principales contribuyentes a la enfermedad renal crónica, los estudios observacionales apoyan que la adherencia a una dieta saludable, en contraposición a una no saludable, se asocia con un riesgo reducido de enfermedad renal crónica. Aunque los componentes de una dieta saludable que medie la reducción del riesgo de enfermedad renal crónica quedan por identificar de forma clara, las observaciones de que la adherencia a la dieta mediterránea, que enfatiza las frutas y verduras frescas, el aceite de oliva y el pescado como fuente de proteína animal y resta importancia a la carne roja y los carbohidratos simples, se asocia con un riesgo reducido de enfermedad renal crónica, ofrecen algunos elementos dietéticos que se han de considerar. Las dietas vegetales son ricas en fibra. Estas dietas, en particular aquellas con una alta proporción de fibra a proteínas de origen animal, se asocian con un riesgo reducido de enfermedad renal crónica, posiblemente, en parte, porque las dietas con una alta proporción de proteínas de origen animal se asocian con altos niveles de sustancias producidas en el intestino que son supuestas toxinas renales. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las proteínas de origen vegetal se metabolizan para producir bases después de su ingestión, a diferencia de las proteínas de origen animal, que producen ácidos.
Las dietas bajas en ácido se asocian a un menor riesgo de enfermedad renal crónica y las que producen más carga ácida a un mayor riesgo. La ingesta alta de carnes rojas, en particular, se asocia con un mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Las dietas con elevada carga ácida, causadas en gran parte por una ingesta desproporcionadamente alta de proteínas de origen animal, podrían contribuir a la lesión renal que inicia la enfermedad renal crónica al provocar una hiperfiltración crónica, un fenómeno relacionado con la lesión renal inducida hemodinámicamente. Otros posibles beneficios protectores de los riñones de la dieta mediterránea podrían derivarse de sus pescados grasos y otros alimentos de origen vegetal que contienen ácidos grasos poliinsaturados omega 3, cuya alta ingesta se ha asociado con un riesgo reducido de enfermedad renal crónica. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 también están asociados con un riesgo reducido de obesidad, y la obesidad en sí se asocia con un mayor riesgo de enfermedad renal crónica, incluso independientemente de la diabetes y la hipertensión. Factores dietéticos asociados a la progresión de la enfermedad renal crónica establecida. Los individuos con albuminuria, incluso con tasa de filtración glomerular estimada inicialmente normal, presentan un mayor riesgo de disminución subsiguiente de la tasa de filtración glomerular estimada, ya sea debido a diabetes o enfermedad renal crónica no diabética asociada con hipertensión primaria. Como se ha descrito para la diabetes, la hipertensión y el inicio de la enfermedad renal crónica, la adherencia a una dieta saludable frente a una dieta no saludable se asocia a una disminución más lenta de la tasa de filtración glomerular estimada en la enfermedad renal crónica establecida. Estas dietas saludables poseen un alto contenido de proteínas vegetales, cuyo incremento disminuye los índices de lesión renal urinarios y retrasa la progresión de la enfermedad renal crónica. Debido a que, como se ha venido mencionando, las proteínas de origen vegetal se metabolizan en gran medida en bases, al menos parte del beneficio de las dietas vegetales podría ser su efecto para reducir el ácido de la dieta, ya que la corrección de la acidosis metabólica y la reducción del ácido de la dieta, incluso sin acidosis metabólica subyacente, ralentizan la tasa de disminución de la tasa de filtración glomerular estimada en la enfermedad renal crónica. Otros mecanismos a los que contribuyen las proteínas de origen vegetal podrían ser la promoción de un microbioma intestinal, que produce un metabolismo reducido de los componentes de la dieta, que generan en el intestino sustancias tóxicas para los riñones. Las dietas con una alta ingesta de componentes de origen vegetal son comparativamente más bajas en sodio que las dietas altas en componentes de origen animal, en particular las carnes procesadas, y las dietas ricas en sodio se han asociado con la progresión de la enfermedad renal crónica. Mecanismos potenciales del daño renal asociado a la dieta. Hiperfiltración. Cuando se pierde una cantidad sustancial de nefronas en funcionamiento, las nefronas en funcionamiento restantes aumentan la filtración por encima de la que tenían cuando eran parte de un contingente normal de nefronas, un proceso conocido como hiperfiltración. Los modelos animales de enfermedad renal crónica constatan que la alta presión de filtración glomerular asociada a la hiperfiltración es perjudicial para los riñones a largo plazo y contribuye a la disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular. La alta ingesta de proteínas de origen animal contribuyó a la hiperfiltración con aumento de la presión capilar glomerular en estos modelos animales de enfermedad renal crónica, y estas dietas ricas en proteínas de origen animal indujeron una mayor lesión renal en animales con una masa nefronal reducida en comparación con aquellos con una masa de nefronas intacta. La ingesta crónicamente elevada de proteínas de origen animal también parece causar hiperfiltración en humanos. Los sistemas hormonales que parecen contribuir a la hiperfiltración en estos modelos animales de enfermedad renal crónica incluyen glucagón, insulina, factor de crecimiento tipo insulina 1, angiotensina 2, prostaglandinas y cininas. Estrés oxidativo.
El metabolismo oxidativo produce moléculas que son potencialmente dañinas para el tejido circundante, y los sistemas innatos normalmente las eliminan o se desintoxican. Estas moléculas relacionadas con el oxígeno pueden causar daño tisular si su producción excede los mecanismos de desintoxicación normales, o si los mecanismos de desintoxicación normales se ven comprometidos por un fenómeno conocido como estrés oxidativo. El modelo animal de masa nefronal reducida de la enfermedad renal crónica se asocia con el estrés oxidativo que se ve agravado por el aumento de la ingesta de proteínas de origen animal. Inflamación. La nefropatía progresiva se caracteriza por inflamación, incluida la fibrosis, en particular del intersticio del túbulo renal. Las dietas ricas en proteínas de origen animal aumentan la producción renal de factor de crecimiento transformante B1 y fibronectina, dos sustancias que median la fibrosis renal. Además, la elevada ingesta de proteínas de origen animal aumentó los niveles renales de endotelina 1, aldosterona y angiotensina 2, cada una de las cuales media en la disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular y la fibrosis túbulo-intersticial, en el modelo animal de masa renal reducida de la enfermedad renal crónica. Por el contrario, el aumento de la ingesta de proteínas de origen vegetal mejoró la disminución de la tasa de filtración glomerular y provocó menos fibrosis túbulo-intersticial. Lesión renal inducida por ácido. Un alto contenido de ácido en la dieta se asocia con una mayor incidencia de enfermedad renal crónica, como se ha ido indicando a lo largo del texto, pero también está asociado con su progresión. Los estudios en animales muestran que las dietas altas en ácido aumentan los niveles renales de sustancias como endotelina 1, aldosterona y angiotensina 2, todas las cuales ayudan a mediar el aumento de la acidificación de los túbulos renales en respuesta a estas dietas, aunque también causan daño renal que contribuye a la disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular. La corrección de la acidosis metabólica en pacientes con enfermedad renal crónica con una mejoría de la progresión de la nefropatía se asocia con una excreción urinaria reducida de estas sustancias. Juntos, estos datos apoyan que un alto contenido de ácido en la dieta causa daño renal inducido por ácido a través del aumento de los niveles renales de estas citocinas y posiblemente de otras. Los datos muestran que una dieta de origen vegetal se asocia con menos daño renal o que puede mejorar cada uno de los mecanismos de daño renal asociados a la dieta. Contribuciones dietéticas al aumento de mortalidad en la enfermedad renal crónica. La reducción de la tasa de filtración glomerular se asocia con un aumento de la mortalidad debido en particular al aumento de la mortalidad cardiovascular, y se asoció con el 4% de las muertes en todo el mundo en 2013. La aparición de una reducción de la tasa de filtración glomerular acorta significativamente la esperanza de vida en los pacientes con diabetes en comparación con los que tienen diabetes y una tasa de filtración glomerular normal. La dieta es el factor de riesgo de muerte y discapacidad más grande relacionado con la enfermedad renal crónica, mientras que una dieta saludable se asocia con una reducción de la mortalidad en la enfermedad renal crónica. El exceso de ingesta de proteínas de origen animal en comparación con la de fibra se asocia con un aumento de la mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica, mientras que con un aumento de la fibra en la dieta se observó reducción de la inflamación y la mortalidad relacionadas con la enfermedad renal crónica. Juntos, estos datos respaldan las estrategias dietéticas como manejo de primera línea de las personas con mayor riesgo de enfermedad renal crónica o con enfermedad renal crónica establecida, en un esfuerzo por reducir su riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, de progresión de enfermedad renal crónica establecida y de reducir el exceso de mortalidad asociado con enfermedad renal crónica. Consideraciones de los componentes en el manejo dietético de la enfermedad renal crónica. Componentes nutricionales que se han de considerar cuando se diseña un manejo dietético de pacientes con enfermedad renal crónica.
Requerimientos energéticos. La mayoría de los estudios apoyan que las necesidades energéticas de los pacientes con enfermedad renal crónica no son diferentes de las de los pacientes sin enfermedad renal crónica, aunque las necesidades energéticas no disminuyeron en respuesta a la reducción de la ingesta calórica como sucedió en los pacientes sin enfermedad renal crónica, lo que sugiere que los pacientes con enfermedad renal crónica no responden normalmente a una disminución de la ingesta calórica. Algunos estudios muestran un ligero aumento en los requerimientos de energía en pacientes en hemodiálisis debido a factores urémicos que provocan resistencia a la insulina. Los estudios respaldan la recomendación de 30-35 kilocalorías kilogramo de peso corporal día cuando se prescribe una dieta restringida en proteínas para la protección renal para evitar el desgaste proteico energético. Los carbohidratos pueden representar del 5 al 15% de las necesidades energéticas de los pacientes con enfermedad renal crónica, pero los médicos deben tener precaución al incluir alimentos con alto contenido en fructosa, ya que se asocia con una mayor resistencia a la insulina y con un aumento de la mortalidad por enfermedad cardiovascular, y por todas las causas. Otras razones para limitar o evitar la fructosa en la dieta como fuente de energía para los pacientes con enfermedad renal crónica es que aumenta los niveles séricos de ácido úrico, que se asocian con una progresión de la nefropatía exacerbada. Además, la disminución del ácido úrico sérico mejora los resultados renales y reduce el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal crónica. Requerimientos de proteínas. Las observaciones empíricas muestran unos requisitos mínimos de proteínas en la dieta de 0,6 gramos kilogramo de peso corporal ideal por día. Añadir 2 desviaciones estándar para que una recomendación general abarque teóricamente las necesidades de proteínas alimentarias del 97,5% de los individuos da como resultado la recomendación estándar de 0,75 gramos kilogramo de peso corporal día, que a menudo se redondea a 0,8 gramos kilogramo día. Esta recomendación se aplica tanto a vegetarianos como a no vegetarianos. Estas guías sugieren que los pacientes en diálisis aumenten esta cantidad a 1,2 gramos kilogramo día debido a su alto catabolismo y o pérdida de proteínas. A diferencia de lo descrito para los requerimientos energéticos, los pacientes con enfermedad renal crónica pueden adaptarse a la restricción de proteínas de la dieta, reduciendo la oxidación y la degradación de las proteínas. Los aminoácidos naturales contienen nitrógeno, y cuando se metabolizan, producen desechos nitrogenados que aumentan la urea en sangre y posiblemente afecten negativamente la función renal. Los síntomas de la uremia se asocian con productos de degradación del catabolismo de las proteínas. Por tanto, la restricción de proteínas en la dieta puede retrasar la necesidad de iniciar la terapia de reemplazo renal, a pesar de la disminución de la tasa de filtración glomerular, al mejorar los síntomas urémicos. Esto confunde, al introducir potencialmente un sesgo que favorece la restricción de proteínas en la dieta, definiendo mecanismos que protegen la función renal directamente. Las proteínas de origen animal de la dieta reducirán la tasa de filtración glomerular medida, según la define la creatinina, sin relación con los cambios en la tasa de filtración glomerular verdadera. Las dietas bajas en proteínas, 0,6 a 0,8 gramos kilogramos día, a veces suplementadas con cetoinálogos no nitrogenados, se han asociado a una disminución más lenta de la tasa de filtración glomerular y con niveles más bajos de toxinas urémicas generadas en el intestino en pacientes con enfermedad renal crónica sin diálisis. Sin embargo, el estudio más grande hasta la fecha que examinó el impacto de la restricción total de proteínas en la dieta sobre la progresión de la nefropatía, el estudio MDRD, Modification of Diet in Renal Disease, mostró que la disminución de la tasa de filtración glomerular a los 3 años no fue diferente entre los sujetos que recibieron una dieta baja en proteínas, 0,58 gramos por kilogramo día, y una dieta proteica habitual,
1.3 gramos por kilogramo día. El estudio MDRD fue el ensayo clínico aleatorizado más grande para probar la hipótesis de que la restricción de proteínas durante un periodo de 2 a 3 años retrasa la progresión de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, los resultados primarios publicados en 1994 no fueron concluyentes con respecto a la eficacia de esta intervención. El seguimiento a largo plazo de la cohorte tampoco fue concluyente. Además, a pesar del beneficio de las dietas bajas en proteínas para reducir la tasa de disminución de la tasa de filtración glomerular mostrado en algunos estudios, algunos pacientes con ingestas inferiores a 0,8 gramos kilogramo día, incluso con el nivel mínimo descrito de 0,6 gramos kilogramo día, desarrollaron una pérdida proteico-energética y un aumento de la mortalidad. Aún así, algunos estudios muestran que los pacientes con enfermedad renal crónica pueden llevar estas dietas de manera segura sin comprometer el estado nutricional. Debido a los beneficios descritos de las dietas principalmente de origen vegetal, los investigadores han estudiado estas dietas en pacientes con enfermedad renal crónica y muestran un estado nutricional similar en estos pacientes en comparación con aquellos que ingieren cantidades similares de una dieta de proteínas de origen principalmente animal. Todavía existe controversia sobre el potencial de un efecto beneficioso de la reducción de las proteínas de la dieta sobre la tasa de progresión de la pérdida de la función renal. El nivel de función renal residual en el momento del inicio del tratamiento y la heterogeneidad de las etiologías de la enfermedad renal crónica en las poblaciones evaluadas son algunos de los factores que confunden la interpretación de los estudios colectivos. Las personas que viven en sociedades desarrolladas ingieren habitualmente un exceso de proteínas con respecto a sus necesidades, con un promedio de alrededor del 60% más, y la mayor parte de esta proteína ingerida es de origen animal. Como se ha señalado con anterioridad, las proteínas de origen animal aumentan la producción de ácido intrínseco cuando se metabolizan, lo que se ha asociado con un mayor riesgo de aparición y progresión de la enfermedad renal crónica. También, como se ha señalado, las proteínas de origen animal se asocian con la producción de altos niveles de sustancias generadas en el intestino, que son supuestas toxinas renales. Por estas razones, muchas pautas recomiendan restringir la ingesta de proteínas en la dieta para quienes viven en sociedades desarrolladas, a las necesarias para satisfacer los requisitos, normalmente de 0,7 a 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal ideal al día. Las proteínas ingeridas en la dieta que no se convierten en proteínas se convierten en urea, el principal producto de desecho derivado del catabolismo de las proteínas, que puede acumularse y contribuir al síndrome urémico. Los niveles de urea en sangre en condiciones estables son directamente proporcionales a los niveles de todos los productos de desecho que contienen nitrógeno que contribuyen a los síntomas urémicos, por lo que seguir los niveles de urea es una guía útil para la acumulación de estas sustancias. La concentración de urea en condiciones estables es una función de la ingesta de proteínas en la dieta, que contribuye a la producción de urea frente a la cantidad comparativamente pequeña de su degradación y aclaramiento extrarrenal, y de cómo el riñón excreta urea, esta última directamente relacionada con la tasa de filtración glomerular y el manejo tubular de esta sustancia. De ello se desprende que la reducción de las proteínas de la dieta es una estrategia eficaz para reducir la urea y los niveles sanguíneos asociados de desechos nitrogenados en el paciente con disminución de la tasa de filtración glomerular. La acidosis metabólica, una afección comórbida que aparece cuando la tasa de filtración glomerular es comparativamente baja, habitualmente menos del 40% de lo normal, aumenta el catabolismo de proteínas mediado a través del sistema de ubiquitina proteasoma dependiente de la adenosina trifosfato. La corrección de la acidosis metabólica de la enfermedad renal crónica con álcalis disminuye el catabolismo de proteínas, mejora el equilibrio de proteínas con aumento de masa muscular y reduce la inducción del sistema ubiquitina proteasoma.
La acidosis metabólica también disminuye el anabolismo proteico, que se manifiesta por una disminución de la síntesis de albúmina, lo que mejora con la corrección de la acidosis metabólica. Debido a que las dietas de las sociedades desarrolladas son típicamente acidógenas y pueden contribuir a la acidosis metabólica, particularmente en individuos con baja tasa de filtración glomerular, modificar la dieta puede ayudar a prevenir o tratar la acidosis metabólica en la enfermedad renal crónica y, por tanto, mejorar sus efectos adversos sobre el metabolismo de las proteínas. Las opciones para lograr esta modificación incluyen reducir la cantidad de proteína de origen animal en la dieta y/o agregar fruta y verdura que produzcan bases, la última de las cuales trata eficazmente la acidosis metabólica en la enfermedad renal crónica. Las recomendaciones clínicas sobre la ingesta proteica en la enfermedad renal crónica se han centrado con mayor frecuencia en la cantidad de proteínas en la dieta, pero menos en el tipo de la proteína ingerida. El punto 3.1.13 de la guía KDIGO 2013 para pacientes con enfermedad renal crónica sugiere reducir la ingesta de proteínas a 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal por día. En adultos con diabetes, nivel de evidencia menor que 2C, lo que significa que es una sugerencia y que el verdadero efecto de esta sugerencia podría ser sustancialmente diferente del efecto estimado. O sin diabetes, nivel menor que 2B de evidencia, lo que significa que esto es una sugerencia y que es probable que su verdadero efecto esté cerca del efecto estimado, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. Y tasa de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros minuto por 1.73 metros, categorías de tasa de filtración glomerular G4-G5 con la educación adecuada. Las guías sugieren que la proteína recomendada sea de alto valor biológico, pero no precisan si esto incluye proteínas de origen vegetal. El punto 3.1.14 afirma: sugerimos evitar una ingesta alta de proteínas, mayor a 1.3 gramos kilogramo peso corporal día, en adultos con enfermedad renal crónica en riesgo de progresión, nivel de fuerza 2C, como se explicó anteriormente. Las calificaciones para estas dos sugerencias reflejan la necesidad de investigación adicional para desarrollar recomendaciones más concretas sobre la ingesta de proteínas en la dieta de pacientes con una tasa de filtración glomerular muy baja, menor a 30 ml por 1.73 metros cuadrados. En particular, estudios adicionales aclararán la importancia del tipo de proteína en comparación con su cantidad, particularmente con respecto a la capacidad de la proteína productora de ácido o de base. Además de las ventajas potenciales antes mencionadas de la proteína de origen vegetal en comparación con la proteína de origen animal en la enfermedad renal crónica, la carnitina y la lecitina en la proteína de origen animal son metabolizadas por microbios intestinales a trimetilamina, que a su vez es metabolizada por flavinono-oxigenasas hepáticas a trimetilamina N-óxido, TMAO. Los niveles altos de TMAO en sangre se correlacionan de forma patente con enfermedad cardiovascular y con eventos clínicos agudos secundarios a la enfermedad renal crónica. En conjunto, estos datos apoyan la consideración del carácter, además de la cantidad, de las proteínas en la dieta recomendadas para pacientes con enfermedad renal crónica, particularmente proteínas de origen vegetal para quienes pueden tolerar el aumento de potasio que acompaña a este tipo de dietas. Sodio. Los adultos en Estados Unidos consumen un promedio de 3.400 a 3.600 miligramos, 148 a 156 milimoles de sodio por día, una cantidad muy superior a las recomendaciones dietéticas. Los alimentos procesados comprenden la mayor parte del sodio consumido en Estados Unidos, cuya industria normalmente lo agrega para aumentar la vida útil y mejorar la palatabilidad en los consumidores. Los alimentos que se consumen fuera de los hogares generalmente tienen un contenido de sodio aún más elevado. Un mayor sodio en la dieta se asocia con una presión arterial más alta en la enfermedad renal crónica,
mientras que su reducción se asocia con una presión arterial y una albuminuria reducidas. Además, las dietas altas en sodio están asociadas con la progresión de la enfermedad renal crónica. Juntos, estos datos apoyan cierto nivel de restricción de sodio en la dieta por debajo de la ingesta dietética actual en pacientes con enfermedad renal crónica, mas no hay datos suficientes para determinar el nivel óptimo de ingesta de sodio en la dieta. El informe de 2015 del American Dietary Guidelines Advisory Committee recomienda una ingesta diaria de sodio en adultos de menos de 2.300 miligramos 100 mol. La recomendación de las guías KDIGO 3.1.19 para pacientes adultos con enfermedad renal crónica es una ingesta diaria de sodio de menos de 2.000 miligramos, 90 milimoles, a menos que esté contraindicado de otro modo. A pesar de que esta recomendación es de calidad, es decir, la mayoría de los médicos estarían de acuerdo, pero el efecto real puede ser sustancialmente diferente del efecto estimado, parece razonable seguirla hasta que estudios más definitivos determinen un nivel más específico de restricción de sodio en la dieta. Potasio. Los pacientes con enfermedad renal crónica parecen beneficiarse de dietas ricas en componentes de origen vegetal, incluidas frutas y verduras, como ya se ha discutido. Pero el alto contenido de potasio de estas dietas ha provocado que históricamente los médicos se muestren reacios a prescribirlas debido a la reducida capacidad excretora de potasio de los pacientes con insuficiencia renal crónica y una reducida tasa de filtración glomerular. Sin embargo, solo hay datos limitados que apoyen que la restricción de potasio en la dieta mejore los resultados en la enfermedad renal crónica, y la mayoría de las recomendaciones se basan en opiniones. De manera relacionada, algunos informes cuestionan la advertencia histórica de limitar la ingesta de alimentos de origen vegetal en pacientes con enfermedad renal crónica, incluidas frutas y verduras. El aumento de la excreción renal mediada por incremento de potasio sérico, el aumento de aldosterona sérica y del flujo de orina distal, y un aumento de la actividad de la sodio-potasio ATPasa pueden ayudar a mantener el equilibrio del potasio en la enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 4, a quienes se les agregaron frutas y verduras a sus dietas ad-lib, aumentaron la excreción de aldosterona en orina y mostraron cambios hormonales en orina compatibles con una menor actividad de la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 en orina. La última respuesta a este incremento en el potasio de la dieta debido al aumento de frutas y verduras indica un mayor acceso de glucocorticoides al receptor de mineralocorticoides, que, junto con la aldosterona, produce una estimulación adicional de la excreción de potasio de la nefrona distal. Cabe destacar que el potasio en los alimentos de origen vegetal se encuentra predominantemente en la forma de iones no cloruro, una forma que facilita la excreción de potasio en la orina. Además, los pacientes con enfermedad renal crónica incrementan la secreción de potasio en el tracto gastrointestinal, con un aumento de las pérdidas de potasio fecal. En conjunto, estos datos apoyan que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen la capacidad de aumentar la excreción de potasio en respuesta a un incremento en el potasio de la dieta. Un análisis exhaustivo de 36.000 pacientes con enfermedad renal crónica, 3-4, informó de un riesgo de mortalidad en forma de U para niveles de potasio sérico tanto más altos, 5 miliequivalentes, como más bajos, 3,5 miliequivalentes. Además, un análisis secundario de 840 pacientes de la cohorte MDRD encontró que una mayor excreción de potasio en orina, un marcador subrogado de una mayor ingesta de potasio en la dieta, se asoció con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas. Esta mayor ingesta de potasio era poco probable debido a la administración farmacológica de potasio a estos pacientes con enfermedad renal crónica, que se sabe que tienen capacidad reducida para excretar potasio. Lo más probable es que la mayor ingesta de potasio se deba a una mayor ingesta de alimentos que contienen potasio, como componentes alimentarios de origen vegetal, que estos pacientes
toleraron sin efectos adversos. En apoyo de esta suposición, los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 3-4 toleraron dietas altas en componentes alimenticios de origen vegetal administradas para mejorar el metabolismo del calcio/fósforo y para tratar la acidosis metabólica, sin desarrollar hiperpotasemia. Además, los pacientes de estos estudios toleraron estas dietas de origen vegetal a pesar de que tomaban inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pueden limitar la excreción de potasio en la orina, administrados para la protección renal. Limitar otros medicamentos que también pueden reducir la excreción urinaria de potasio, como los antiinflamatorios no esteroideos, como se observó en estos estudios, podría ayudar a los pacientes con enfermedad renal crónica que consumen una dieta rica en potasio a evitar la hiperpotasemia. El informe de 2015 del American Dietary Guidelines Advisory Committee recomienda una ingesta diaria de potasio para la población general de adultos de 4.700 miligramos, 121 milimoles. Sin embargo, la ingesta diaria promedio de potasio para los adultos estadounidenses es de 2.155 miligramos, 55 milimol, probablemente más baja que la recomendada debido a la ingesta deficiente de frutas y verduras. La iniciativa NKF-KDOQI ha recomendado una ingesta de potasio idéntica a la de la población general en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 1 y 2 mayor a 4 gramos al día o mayor a 102 milimoles por día, y reducción de la ingesta de potasio a 2 a 4 gramos al día, 51 a 102 milimoles por día en pacientes con enfermedad renal crónica 3 y 4. Debido a los beneficios descritos de dietas de origen vegetal, las recomendaciones para restringir el potasio deberían idealmente adaptarse para permitir que los pacientes con enfermedad renal crónica ingieran 1. La dieta DASH con su alto contenido vegetal para el control de la hipertensión. 2. Los componentes alimenticios de origen vegetal añadidos para el manejo eficaz del metabolismo alterado, del calcio-fósforo de la enfermedad renal crónica. Y 3. Frutas y verduras productoras de bases para el manejo de su acidosis metabólica. Hasta la fecha, los estudios publicados no han definido un papel claro para los agentes quelantes de potasio que podrían permitir la liberalización de la ingesta de potasio en la dieta en pacientes con enfermedad renal crónica, particularmente cuando se administra con bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Fósforo. Los pacientes con enfermedad renal crónica y tasa de filtración glomerular reducida tienen un balance de fósforo positivo, pero pueden mantener los niveles de fósforo en el rango normal hasta las etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica, es decir, estadios 4-5, a través de la fosfaturia inducida por aumentos en el factor de crecimiento de fibroblastos 23 y la hormona paratiroidea. El metabolismo del fósforo está relacionado con un aumento de la enfermedad cardiovascular, las calcificaciones vasculares y la morbilidad en los pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, la ingesta de fosfato en la dieta, medida por la excreción de fosfato en orina de 24 horas, no se asoció con la incidencia de enfermedad renal crónica terminal ni con la mortalidad cardiovascular, siempre que los niveles de fosfato sérico resultantes se encontraran dentro de los límites establecidos. Históricamente, los profesionales han limitado la ingesta de fosfato en la dieta al limitar la ingesta de alimentos que contienen fosfato, en particular los alimentos procesados que a menudo tienen conservantes con fosfato elemental añadido. El fósforo elemental agregado a los alimentos procesados es de particular preocupación, puesto que se absorbe completamente en el tracto gastrointestinal cuando se ingiere. Por el contrario, el fosfato en los alimentos de origen vegetal se encuentra en forma de fitatos, ácido fítico, que tienen una absorción en el tracto gastrointestinal mucho menor que el fosfato elemental de los aditivos alimentarios.
Esto ayuda a explicar los niveles más bajos de fosfato sérico y factor de crecimiento fibroblástico 23 en pacientes con enfermedad renal crónica que ingieren una dieta principalmente de origen vegetal en comparación con aquellos que consumen una dieta más típica de las sociedades desarrolladas en las que la fuente de proteínas era principalmente una dieta de origen animal. Además, los pacientes con enfermedad renal crónica que consumen una dieta más vegetal presentan una menor necesidad de medicamentos quelantes de fósforo, lo que reduce la cantidad de pastillas en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Juntos, estos datos apoyan la recomendación de una ingesta restringida de fósforo en pacientes con enfermedad renal crónica, específicamente a menos de 800 miligramos día en comparación con el promedio de 1000 miligramos día para el adulto promedio de Estados Unidos. Es importante mencionar que esto requiere una ingesta limitada o nula de alimentos procesados que contengan aditivos de fosfato elemental. De manera similar, los alimentos frescos y preparados en casa produjeron un mejor control del fosfato que los alimentos procesados sin comprometer el estado nutricional. La restricción de fosfato en la dieta también se puede ayudar restringiendo la ingesta de proteínas de origen animal y/o agregando proteínas de origen vegetal, con su fosfato menos absorbible, y/o sustituyendo proteínas de origen animal por proteínas de origen vegetal. Calcio. Las recomendaciones para la ingesta diaria de calcio en la dieta son 1000 miligramos, 23 milimoles, para adultos de 19 a 50 años, 1200 miligramos, 28 milimoles, para mujeres de 51 a 70 años, y 1200 miligramos para todos los adultos mayores de 70 años para la población general. Los datos publicados no son lo suficientemente sólidos como para ofrecer una recomendación específica para la ingesta de calcio para pacientes con enfermedad renal crónica más allá de la población general. Reconociendo los beneficios potenciales de una dieta de origen vegetal en comparación con una dieta basada en proteínas animales, en pacientes con enfermedad renal crónica, tales dietas afectan el metabolismo general del calcio. Las personas que consumen una dieta de proteínas primarias de origen animal tienen una mayor excreción de calcio en la orina que las que consumen una dieta primaria a base de vegetales. Estudios anteriores respaldaron que esta mayor excreción de calcio en la orina se debió a la amortiguación ósea del ácido producido por el metabolismo de las proteínas ingeridas de origen animal con la reabsorción de hueso y la liberación de calcio en el líquido extracelular. Los estudios que son más recientes muestran que probablemente un mayor contribuyente al aumento de la excreción de calcio en la orina observado con las dietas ricas en proteínas de origen animal es que estas dietas suelen ser muy bajas en oxalato, que se une al calcio en el tracto gastrointestinal, lo que evita la absorción de calcio y promueve su excreción fecal. Una mayor absorción de calcio gastrointestinal promovida por estas dietas bajas en oxalato conduce a un mayor transporte de calcio al líquido extracelular con una mayor excreción de calcio en la orina. Por otro lado, las dietas ricas en proteínas de origen vegetal poseen altas cantidades de oxalato que produce una disminución de la absorción de calcio gastrointestinal con una subsecuente menor excreción de calcio en la orina. Fibra dietética. Los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada parecen tener un intestino permeable, con translocación de endotoxinas y ADN bacteriano, con consecuencias negativas ulteriores, como un aumento de la inflamación y de la morbilidad por enfermedad cardiovascular. Las dietas típicas de las sociedades desarrolladas impulsan un entorno de anomalías metabólicas que incluyen la producción de toxinas urénicas, inflamación e inmunosupresión que, en última instancia, promueven la insuficiencia renal progresiva y la enfermedad cardiovascular. Algunos componentes de la dieta se metabolizan en el colon por fermentación, y los dos tipos predominantes son el sacarolítico, carbohidratos, y el proteolítico, proteína.
La fermentación sacarolítica es beneficiosa con la generación de ácidos grasos de cadena corta como butirato, propionato y acetato, mientras que la fermentación proteolítica produce toxinas urémicas como P-cresilsulfato e indoxilsulfato. Además, las dietas con una mayor proporción proteína-fibra de origen animal están asociadas con niveles séricos más altos de P-cresilsulfato e indoxilsulfato. El P-cresol-sulfato es un metabolito microbiano que se encuentra en la orina y probablemente se deriva del metabolismo secundario del P-cresol. El indoxilsulfato, también conocido como 3-indoxilsulfato, es un metabolito del L-triptófano dietético. El indol se produce a partir de L-triptófano en el intestino humano a través de bacterias gastrointestinales que expresan triptofanasa, mientras que el indoxil se produce a partir de indol mediante hidroxilación mediada por enzimas en el hígado. SULT1A1 parece ser la principal enzima sulfotransferasa involucrada en la conversión de indoxil en indoxilsulfato en el hígado. Por otro lado, el análisis de 14.543 participantes del estudio NHANS demostró que los aumentos en la ingesta de fibra en la dieta se asociaron con reducciones en la inflamación y la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. El aumento de fibra dietética se asoció con una disminución de la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica y con niveles séricos reducidos de creatinina y urea. Los muchos beneficios discutidos de aumentar la ingesta dietética de componentes dietéticos de origen vegetal en pacientes con enfermedad renal crónica incluyen aumentar su ingesta de fibra, que generalmente es más baja que la de la población general. La ingesta diaria media de fibra en la población general de Estados Unidos es de 16 gramos, mucho menor que la ingesta diaria recomendada de 25 a 30 gramos. Por otro lado, la ingesta media diaria de fibra para los pacientes con enfermedad renal crónica fue de 12 gramos, lo que muestra una ingesta incluso menor que la de la población general, probablemente debido a la limitación histórica de los alimentos de origen vegetal en los pacientes con enfermedad renal crónica. La American Heart Association recomienda una ingesta diaria de fibra superior a 25 gramos para ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Debido al riesgo de enfermedad cardiovascular comparativamente alto en los pacientes con enfermedad renal crónica, parece prudente seguir esta recomendación para estos pacientes. El aumento de la ingesta de alimentos de origen vegetal es una estrategia eficaz para aumentar la fibra dietética, aunque esta intervención debe limitarse a los pacientes con enfermedad renal crónica que pueden tolerar el aumento de la carga de potasio asociado sin desarrollar hiperpotasemia. Micronutrientes. Desafortunadamente, se han publicado pocos estudios sobre el estado de los micronutrientes de los pacientes con enfermedad renal crónica y su necesidad de oligoelementos y vitaminas necesarios para la producción de energía, la función celular y orgánica y para el crecimiento. Aunque algunos estudios muestran que muchos pacientes en hemodiálisis presentan ingestas dietéticas de oligoelementos y vitaminas por debajo de los valores recomendados, los niveles plasmáticos de estas sustancias en pacientes en hemodiálisis no suelen ser bajos. Otros estudios, en una población general, muestran que una ingesta elevada de varios micronutrientes se asoció a un riesgo reducido de enfermedad renal crónica. A pesar de la mayoría de las guías que recomiendan suplementos multivitamínicos para pacientes en diálisis, un examen exhaustivo de la literatura no encontró evidencia suficiente para respaldar el uso rutinario de multivitamínicos en pacientes en hemodiálisis. Esto contrasta marcadamente con la necesidad de suplementos de vitaminas hidrosolubles cuando se inicia el tratamiento renal sustitutivo, especialmente para el folato. Sin embargo, debido a que tanto los pacientes de diálisis peritoneal como los que están en hemodiálisis están expuestos rutinariamente a líquido de diálisis sin oligoelementos,
Y debido a que a muchos pacientes con enfermedad renal crónica, antes de la diálisis, se les prescriben con frecuencia agentes diuréticos, los médicos tienen preocupaciones comprensibles de que los pacientes con enfermedad renal crónica, corran el riesgo de presentar déficit de vitaminas hidrosolubles. Algunos estudios informan de que los niveles bajos de vitamina C en pacientes en diálisis peritoneal y los suplementos de vitamina C redujeron los requisitos de dosis de los agentes estimulantes de la eritropoyesis en otros estudios. Incluso, otros informan de que el suplemento con L-carnitina redujo la resistencia a la producción de eritrocitos inducida por eritropoyetina. De manera similar, la mitad o más de los pacientes con enfermedad renal crónica sin diálisis presentaron estudios plasmáticos compatibles con déficit de hierro. En consecuencia, las pautas dietéticas para los pacientes con enfermedad renal crónica a menudo incluyen suplementos de vitaminas hidrosolubles, incluidas B1, B6, B12, C, ácido fólico y niacina. La vitamina D se receta habitualmente a los pacientes con enfermedad renal crónica y su uso apropiado se analiza en otras partes de este libro. La escasez de estudios publicados sobre el estado de otras vitaminas liposolubles en pacientes con enfermedad renal crónica no permite una recomendación basada en la evidencia. Debido a la contribución desproporcionadamente alta de la calcificación de la arteria coronaria al aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular en la enfermedad renal crónica y la contribución de la proteína GLA de matriz dependiente de vitamina K a la prevención fisiológica de la calcificación de la arteria coronaria, el estatus de la vitamina K en los pacientes con enfermedad renal crónica ha llamado la atención. La ingesta de vitamina K es baja en los pacientes en hemodiálisis en comparación con la población general, y se relacionó inversamente con la mortalidad vinculada con la enfermedad cardiovascular en los pacientes con enfermedad renal crónica sin diálisis. Dado que muchas frutas y verduras contienen vitamina K, su agregado a las dietas de los pacientes con enfermedad renal crónica parecería ayudar a proporcionar vitamina K y posiblemente mejorar la calcificación de la arteria coronaria. En cuanto a los micronutrientes en la enfermedad renal crónica, parece que un enfoque razonable sería recomendar los componentes previamente descritos de una dieta saludable según se toleren, enfatizando las proteínas de origen vegetal, con una menor proporción de las proteínas de origen animal para aportar micronutrientes más abundantes en componentes alimentarios de origen animal, en comparación con los de origen vegetal, como la riboflavina. Consideraciones generales sobre la dieta en el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Enfoques dietéticos para prevenir las afecciones que más provocan enfermedad renal crónica en las sociedades desarrolladas, la diabetes y la hipertensión. Como se ha mencionado anteriormente, la prevención de la enfermedad renal crónica se centra de manera importante en la prevención de los dos síndromes principales que conducen a la enfermedad renal crónica en las sociedades desarrolladas, la diabetes, predominantemente diabetes tipo 2, y la hipertensión. Las tablas 60.1 y 60.2 enumeran las consideraciones estratégicas de este enfoque para la diabetes tipo 2 y la hipertensión, respectivamente, y las tácticas para ejecutar estas estrategias. Las estrategias comunes, tanto para la diabetes tipo 2 como para la hipertensión, incluyen dietas que reducen la producción neta de ácido endógeno, contienen una alta proporción de componentes de origen vegetal, limitan el cloruro de sodio de la dieta y reducen el riesgo de obesidad. La institución de una dieta predominantemente de origen vegetal puede lograr cada una de estas estrategias comunes para la prevención de la diabetes tipo 2 y la hipertensión.
Este hilo conductor de un enfoque dietético diseñado para prevenir tanto la diabetes tipo 2 como la hipertensión respalda un enfoque poblacional que enfatiza una mayor ingesta de alimentos de origen vegetal que promete reducir la incidencia de estos dos síndromes que contribuyen significativamente a la muerte temprana y al aumento de la discapacidad en las sociedades desarrolladas. Estas intervenciones, incluido este enfoque del aumento de la ingesta de alimentos de origen vegetal, se aplican mejor a nivel de la población general si se pretende reducir la incidencia de la diabetes tipo 2 y la hipertensión, y por tanto, la incidencia de la enfermedad renal crónica. Hacerlo a nivel de la población probablemente requerirá cambios de política combinados con marketing público. Los médicos también pueden considerar estos enfoques para sus pacientes individuales que se considere que tienen un mayor riesgo de diabetes tipo 2 e hipertensión, según lo sugieran los antecedentes familiares, los antecedentes étnicos y/o sus circunstancias socioeconómicas. Enfoques dietéticos para minimizar el riesgo de debut de enfermedad renal crónica en poblaciones/individuos susceptibles. Los médicos pueden considerar enfoques dietéticos para las personas que actualmente no tienen enfermedad renal crónica, pero tienen un mayor riesgo de padecerla. Tabla 60.3. Su mayor riesgo puede deberse a que tienen diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, y/o hipertensión. Tienen otras afecciones sistémicas asociadas con la enfermedad renal crónica o debido a antecedentes familiares importantes. Una vez más, estas estrategias podrían aplicarse a las poblaciones generales, que se considera que tienen un mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Por ejemplo, las minorías étnicas estadounidenses concentradas en comunidades de bajos ingresos o los nativos americanos que viven en reservas. Los proveedores de atención primaria también pueden considerar estas intervenciones en los pacientes con diabetes tipo 2 y/o hipertensión. Enfoques dietéticos para minimizar el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica establecida a enfermedad renal crónica terminal. La tabla 60.4 describe los enfoques que los médicos podrían considerar para reducir el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica en individuos con enfermedad renal crónica establecida, particularmente aquellos con tasa de filtración glomerular estimada reducida al inicio. La prevención exitosa o el retraso de la enfermedad renal crónica aumentan la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal crónica y reduce sus costes de manejo. Los médicos actualmente infrautilizan las estrategias dietéticas diseñadas para prevenir o retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. Enfoques dietéticos para reducir la mortalidad en la enfermedad renal crónica establecida. Los médicos podrían considerar los enfoques enumerados en la tabla 60.5 en un esfuerzo por reducir el riesgo de mortalidad para los individuos con enfermedad renal crónica establecida, especialmente aquellos con tasa de filtración glomerular estimada reducida, ya que la mortalidad en la enfermedad renal crónica está inversamente asociada con la tasa de filtración glomerular estimada. Los médicos que manejan pacientes con enfermedad renal crónica a menudo se centran más en las complicaciones relacionadas con la enfermedad renal crónica y menos en las estrategias para reducir la mortalidad. Actualmente, cuando el enfoque del manejo incluye la reducción de la mortalidad, el enfoque suele recaer sobre las estrategias farmacológicas y con menos énfasis en la efectividad de las estrategias dietéticas. Como se describe para las estrategias para reducir la progresión de la enfermedad renal crónica, las estrategias dietéticas diseñadas para reducir la mortalidad parecen estar infrautilizadas. Manejo dietético general de los pacientes con enfermedad renal crónica. En la tabla 60.6 se enumeran los enfoques de manejo general de los pacientes con enfermedad renal crónica, que se distinguen por componentes nutricionales. Enfoques dietéticos para manejar algunas complicaciones relacionadas con la enfermedad renal crónica. La tabla 60.7 enumera algunas estrategias dietéticas eficaces para el tratamiento de las complicaciones relacionadas con la enfermedad renal crónica.
Los médicos pueden utilizar estas estrategias dietéticas junto con las intervenciones farmacológicas adecuadas. Consideraciones para permitir a los pacientes con enfermedad renal crónica llevar una dieta más basada en vegetales. Muchas de las recomendaciones dietéticas para pacientes con enfermedad renal crónica respaldadas por estudios publicados incluyen el aumento del componente vegetal en sus dietas. Sin embargo, las dietas típicas de las sociedades desarrolladas se componen predominantemente de componentes de origen animal. Facilitar que los pacientes con enfermedad renal crónica consuman estas dietas requiere que los médicos, los líderes del sistema de salud e incluso los líderes gubernamentales aborden las barreras reales y percibidas para que los pacientes adquieran y consuman tales dietas, incluyendo gastos Ejemplo, las frutas y verduras frescas son generalmente más caras que los alimentos procesados y envasados. Y accesibilidad. Muchas comunidades de bajos ingresos tienen acceso limitado a frutas y verduras frescas. Una vez que los pacientes con enfermedad renal crónica obtienen acceso a estos alimentos, los médicos deben simplificar el enfoque de patrones alimentarios saludables de manera que los pacientes tengan una variedad de opciones alimentarias para lograr los objetivos previstos. Este enfoque simplificado debe incluir instrucciones sensibles culturalmente para la preparación de alimentos. Además, obtener el apoyo de todos los miembros del hogar del paciente ayuda a facilitar intervenciones dietéticas exitosas en este tipo de pacientes cuyas recomendaciones dietéticas a menudo contrastan con la dieta de los demás convivientes. Direcciones futuras de investigación. A pesar de que los datos publicados respaldan enfoques dietéticos eficaces para el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica, muchas áreas requieren un examen más detenido. Por ejemplo, los beneficios para los pacientes con enfermedad renal crónica de una dieta basada en alimentos de origen vegetal sobre la mortalidad, la progresión de la nefropatía subyacente y algunas enfermedades comórbidas relacionadas con la enfermedad renal crónica apoyan el uso de dietas como tratamiento de primera línea para los pacientes con enfermedad renal crónica con terapia farmacológica como adyuvante. Sin embargo, los estudios futuros determinarán si este enfoque sugerido se convertirá en el estándar de atención para el manejo de la enfermedad renal crónica. Además, la investigación futura determinará mejor en qué circunstancias estas dietas son más efectivas y la mejor manera de facilitar su implementación por parte de los pacientes con enfermedad renal crónica. Mientras tanto, es imperativo que los médicos, especialmente los que brindan atención primaria, reconozcan los beneficios de protección renal de las intervenciones dietéticas discutidas para los pacientes con enfermedad renal crónica.